muy importante para todos ustedes y es el trabajo que realiza la Fiscalía General de la República, quien en las últimas horas ordenó la captura de exfuncionarios del FMLN y de un empresario por irregularidades en la ejecución del fallido Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador. Estamos hablando del SITRAMS y las personas a quienes se le giraron las órdenes de capturas son Gerson Martínez y Nelson García, principales acusados en el caso. Estos se encuentran prófugos de la justicia. Más detalles en la siguiente nota. Veamos. Tras una extensa investigación, las autoridades hicieron efectivas la captura de Edwin Flores, exdirector general de tránsito del Viceministerio de Transporte, y Miguel Ángel Castaneda, empresario de Cipagos y Trans, acusados por actos de corrupción en el Sistema Integrado del Área Metropolitana de San Salvador, Citrans. El exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y el ex viceministro de Transporte, Nelson García, también son señalados, pero se encuentran prófugos de la justicia. Y como ente fiscal se ha determinado que durante la implementación de dicho proyecto existió una gran cantidad de irregularidades tendientes a, primeramente, echar de forma anómala a funcionar este proyecto. En 2015 se concedió de manera anómala el proyecto de Citrans a la empresa de Miguel Castaneda, sin consentimiento de la Asamblea Legislativa, pasando por alto los requerimientos legales. Una de las personas más beneficiadas de este sistema de transporte fue el señor Miguel Ángel Díaz Castaneda por medio de su empresa Unión de Empresas Cipagos y Trans. Esta empresa se le adjudicó el proyecto para el funcionamiento exclusivo del Citrams de una forma totalmente anómala y contraria a la ley. Al prófugo Gerson Martínez se le acusa de incumplimiento de deberes, a Edwin Flores por actos arbitrarios, mientras tanto a Nelson García y a Miguel Castaneda por extorsión agravada. Se ha logrado acreditar también la existencia de delitos de extorsión hacia determinados empresarios del transporte de la zona oriente de San Salvador. Las autoridades realizaron 20 allanamientos en distintos puntos del país, con los que se robustecerá aún más el caso y se determinará si hay más implicados y que todos paguen por sus delitos. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Gracias, Kevin Castillo, por mostrarnos el detalle de este operativo que realizó la Fiscalía General de la República para capturar a los involucrados en el caso, como lo han denominado, Citrams. Hay que mencionar de que esto inició el 11 de junio de 2020, cuando el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, presentó un aviso a la Fiscalía General de la República por las diferentes irregularidades que encontraron en este caso. Pero para que también aporte a este tema, vamos a invitar a Patricia Mengíbar de Radio El Salvador. Buenos días, Patricia. Hola Nelson, buenos días, un gusto estar compartiendo con ustedes y en este tema hay mucha tela que cortar porque hay múltiples casos de investigación en contra del exministro Gerson Martínez que, aprovechándose de su posición como ministro de Obras Públicas en ese entonces, otorgó muchos proyectos, pero en el caso del Citrams hay todo un entramado de corrupción que no pasó por el procedimiento legal y por ende una resolución de la Sala de lo Constitucional allá por el 2015 declaró ilegal el uso exclusivo del carril segregado del Citrams. Esto desencadenó una serie de acciones que posteriormente inició también con la investigación que pidió el actual ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, allá en 2020. Ya tenemos los primeros resultados y este solo es una muestra de un caso más de corrupción en el gobierno del FMLN. ¿Y qué ha dicho el fiscal general de la República? Que van a continuar combatiendo este tipo de casos de corrupción que hicieron administraciones anteriores, tanto Arena como el FMLN, y este caso del Citrams, que sin duda pues es de interés para toda la población salvadoreña. Llama la atención, Patricia, amigos televidentes, que en el caso del ex viceministro de Transporte Napoleón García, Nelson Napoleón García, pues la Fiscalía General de la República lo está acusando por extorsión, porque según las investigaciones culminaron bajo actos de intimidación y coacción a que transportistas que prestaban servicio en esa arteria donde posteriormente se construyó la terminal en la vía, que básicamente entregaran sus líneas de transportes. Y ahora vemos cómo la Fiscalía General de la República está trabajando para llevar ante la justicia a todos los involucrados que permitieron esto de manera ilegal. Y la situación también, Nelson, pasa por una serie de fondos también que se utilizaron en nombre del Estado salvadoreño, endeudando más
a las finanzas públicas para poder invertir en un proyecto que era privado y beneficiar en ese caso, a empresas privadas. Según datos también recopilados por la Fiscalía General de la República, la terminal se construyó con 5.7 millones procedentes de un préstamo de 45 millones del BID y por supuesto benefició solo a un grupo de empresarios. Esto dio pistas para que la Fiscalía General de la República comenzara a investigar a petición del actual ministro de Obras Públicas y ahí ya hay indicios de corrupción. El mismo fiscal ha dicho que hay otros delitos como extorsión. Ahí se puede ver qué tipo de funcionarios estaban a cargo en ese entonces de Obras Públicas. Y por cierto, el titular de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Delgado, reaccionó a este tema, asegurando que se mantienen como institución combatiendo la corrupción, llevando ante la justicia a quienes se aprovecharon de su cargo para obtener beneficios propios con fondos del Estado. Escuchemos sus declaraciones. Con este tipo de acciones, la Fiscalía General de la República está realizando acciones contundentes en contra de actos de corrupción cometidos en administraciones pasadas. Y de igual forma, en la actualidad ha recibido denuncias por 254 casos de corrupción, los cuales actualmente se encuentran en investigación y oportunamente serán presentados ante los tribunales de justicia. 254 casos más, Patricia, que ya está investigando la Fiscalía General de la República por casos de corrupción. Es así como la Fiscalía tiene trabajo bastante arduo para llevar hacia la justicia a 2 de los que están prófugos, de los 4 involucrados en este caso, que pues finalmente tendrían que afrontar la justicia por actos arbitrarios y también casos de corrupción, extorsión agravada, y esto, como ya lo hemos mencionado, es solo una muestra más de uno de los tantos casos de corrupción a los que hay que investigar en la administración anterior. Que se hace justicia por todos los salvadoreños, porque veíamos cuando se estaba construyendo este proyecto de Citrams, donde se complicó la carga vehicular, el tráfico era totalmente pesado por algo que no investigaron bien las autoridades de ese entonces para poder decir esto es ilegal, dar una vía pública a una empresa para poder implementar un plan de transporte que al final fue fallido porque en todo caso este plan no funcionó para los salvadoreños, habían rutas que no se apegaban a toda la población. Y también tenemos reacciones del ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, que también reaccionó a esta investigación. Qué bueno que la Fiscalía está actuando en este caso. Como ustedes ya saben, ya hay un proceso judicial que se está siguiendo. Hay un prófugo de la justicia que es el exministro de Obras Públicas que pues está siendo investigado en todos estos procesos, no solo del Citram, sino que los diferentes actos de corrupción que se realizaron en el pasado. Es de mencionar que el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, mejor conocido como Citrams, nació como un proyecto fallido que pretendía mejorar la movilidad de la población, tal como se lo mencionaba, y su concepción y operación estuvo marcado de irregularidades al construir una infraestructura privada en una vía pública, cuestionado porque la concesión de la obra no pasó por el debido proceso, entre otras inconsistencias ilegales. Veamos los detalles en la siguiente nota. Corrupción a su máxima expresión es igual a este proyecto emblemático del FMLN. Su autor, el prófugo de la justicia y asilado en Nicaragua, Mauricio Funes. El Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, Citrams, empezó a funcionar formalmente el 12 de mayo de 2015, tras otorgar sin ninguna licitación pública la operación del mismo a empresarios que crearon el Sistema Integrado Prepago Cipago. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2017 ordenó a través de una resolución abrir la circulación del carril segregado para los vehículos particulares, ya que este permanecía como uso exclusivo de los autobuses articulados. En 2019, 2 años después, la Sala de lo Constitucional emitió la sentencia que declaró inconstitucional el uso privativo del carril segregado. Esta infraestructura incluía estaciones o paradas de cemento. En abril de 2020, la pandemia del COVID-19 suspendió el servicio, pero en agosto de ese año, cuando se habilitó el transporte, los autobuses de este sistema ya no salieron a movilizar a la población,
El gobierno multó con $500,000 a Cipago por no ofrecer el servicio de transporte, pero Citrams empezó a indemnizar a los trabajadores en un abrir y cerrar de ojos. El fallido negocio había quebrado. Los problemas financieros eran notorios y sus creadores, que llegaron al gobierno bajo la bandera del FMLN, huyen de la justicia, llevándose en sus bolsas millones de dólares. Walter Morán, Noticiero El Salvador.